Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de historia de Libertad Digital. Desmemoria histórica. A mediados del mes de julio del año en curso, 2022, con los votos de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís, se aprueba en el Congreso la Ley de Memoria Democrática. Ahora sigue su tramitación en el Senado. La ley, entre otras cosas, en sus artículos 40 y 41 contempla la supresión de 33 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, durante el franquismo y un poco más. ¿Con qué criterio? Hoy vamos a verlo. ¿Qué historia de España hay detrás de la concesión de estas distinciones? ¿Suprimir? ¿Borrar? ¿Castigar con carácter retroactivo con más de 70 años de retraso? Y esta ley es un reto para la justicia española que debe garantizar el derecho a la verdad y la justicia. No puede seguir utilizándose la ley de amnistía conquistada por la resistencia antifranquista como excusa para negar los derechos de las víctimas. En cuanto al Valle de los Caídos, que no sabemos si ustedes pretenden destruir o solo resignificar, pues bien, no necesita resignificación, porque desde el principio fue un monumento no a la victoria franquista, sino al hermanamiento postrero de los caídos de ambos bandos, más allá de la muerte. Por eso está presidido no por una estatua de Franco. Lo que preside el monumento no es una estatua de Franco, es una cruz. Señorías, 146 predecesores nuestros que ocupaban estos mismos escaños fueron muertos en la Guerra Civil. 75 fueron asesinados por el Frente Popular, 71 fueron asesinados por el bando nacional, a los que habría que añadir 33 ejecutados en los procesos de posguerra. En nombre de ellos les pedimos que no aprueben esta ley, no resuciten un caínismo que nos costó tan caro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, escuchábamos a Enrique Santiago, que es líder del Partido Comunista de España y ex secretario de Estado de Agenda 2030, y también a Francisco José Contreras, que es diputado de Vox y doctor en Derecho, catedrático de Filosofía por la Universidad de Sevilla. Tengo ya a mi lado a Pedro Fernández Barbadillo. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Pues muchas gracias, Nuria. Encantado de estar contigo y con nuestros oyentes. Hoy, Pedro, no nos acompaña Miguel Platón, al que le enviamos un fuerte abrazo. Le tenemos sumergido en los archivos de Ávila. Bueno, pero sí nos acompaña José Luis San Pedro, que es historiador, escritor, jurista, genealogista y miembro numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Bienvenido, José Luis. Bien hallada, Nuria. A Desmemoria histórica. Terrible, terrible. Para empezar, ni histórica siquiera. Una valoración de esta ley de memoria democrática. Totalmente negativa, totalmente negativa. A las cosas, a los conceptos, cuando se les pone apellidos, pierden gran parte de su esencia. La democracia popular o la democracia orgánica tenían menos de democracia. Pues la memoria es la memoria. Si la empezamos a llamar histórica, democrática o de cualquier otra manera, ya empieza a ser la interpretación que dan de unos hechos alguien que tiene un interés en darle esa interpretación. En esta ley está registrada la supresión de hasta 33 títulos nobiliarios, finalmente, ¿no, José Luis? Sí, efectivamente. Pero esto tiene un contrasentido, una incoherencia básica. Franco, desde el momento en que aprueba la ley de la sucesión del año 1947, dice que España se constituye en reino. Hasta ese momento no se sabía que era España, el Estado español, pero en el año 47 se dice que España se constituye en reino, a la cabeza del cual no hay un rey, pero hay un caudillo, que es Franco. Y él adopta todos los modos de la antigua monarquía, entre ellos la posibilidad de intervenir en la creación, supresión, rehabilitación de los títulos nobiliarios. Bien. Si damos por hecho que es ilícita o ilegítima la posición de Franco en esa situación, no podría haber creado ninguno. Y si no podría haber creado ninguno, habría que haberlos deshecho todos. Y decir unos sí, otros no. Es decir, yo me erijo en juez de lo que me gusta y lo que no me gusta de lo que ha hecho Franco, al margen de que pudiera o no pudiera hacerlo jurídicamente hablando. Entonces, es un contrasentido jurídico muy grande. O todo o nada. ¿Y qué criterios se ha seguido para los señalados? Dicen que se habrían cebado sobre todo en aquellos títulos de personas que habían contribuido a implantar el régimen de Franco y que luego habrían ayudado a mantenerlo.
Pero claro, esto es un sinsentido. El ducado de Franco se le otorga no a Franco a título póstumo, sino a su hija, Carmen Franco Polo, por el afecto que le quería demostrar en ese momento don Juan Carlos. Eso no tiene nada que ver ni con crear ni con mantener el régimen de Franco. Ya. Es el reconocimiento a los supuestos méritos de una señora. O, por ejemplo, duque de Calvo Sotelo. Por ejemplo, Calvo Sotelo, que no pudo estar durante la Guerra Civil porque fue asesinado precisamente un 13 de julio. Es decir, y que además el asesinato de Calvo Sotelo lo que hace es precipitar el alzamiento. Es decir, ya estaba la conspiración en marcha, como hemos hablado en estos programas, muy deslavazada. No había manera de acabar uniendo a la gente. El propio general Mola, hay un momento en el que dice que está tan desesperado que incluso piensa en pegarse un tiro, porque los carlistas de Falcón ponían unas condiciones, los falangistas eran muy pocos, pero también ponían condiciones. Y luego había un personaje, un general que tenía mucho prestigio, porque estaba en Canarias, un tal Francisco Franco, que estaba, no estaba, que entraba, que salía, que se hacía el gallego, hasta el punto de que Queipo de Llano le llamaba Mis Canarias. Y entonces, a partir de ese momento, en cuanto se conoce el secuestro y asesinato por una turba de pistoleros del PSOE y de policías de la Guardia de Asalto, entonces todo se acelera, se olvidan las rencillas y los conspiradores, la gente se une, porque es un decir, si le han hecho esto a un diputado con fuero parlamentario, ¿qué no nos podrán hacer a nosotros? Pero claro, Calvo Sotelo es que no tuvo ni arte ni parte, pese a lo que estén diciendo ahora historiadores oficiales de la izquierda. ¿Y el duque de Primo de Rivera? sí, pues lo mismo. ¿Otro? José Antonio Primo de Rivera no llega a participar en el alzamiento, lo asesinan porque realmente el juicio de José Antonio es una farsa y termina siendo asesinado. Y su hermana Pilar Primo de Rivera, condesa del Castillo de la Mota, le quitan el título de condesa del Castillo de la Mota y es un título que se le da por la acción de la sección femenina. ¿Eso es mantener el régimen? Sí, efectivamente, es mantener el régimen, pero es que cualquier actividad que se realizase en España entre 1936 en la zona nacional, 1939 en el resto de España, hasta 1975, es mantener el régimen. El que tiene abierta una mercería en la calle Hermosilla también está manteniendo el régimen, según esa teoría. Y habría que expropiarle e incautarle la mercería a la familia. No sé, a don Juan de la Cierva y Codorniu, el famoso inventor del autogiro, pues también, y ese señor sí que no está aprobado de ninguna manera que participase ni en el alzamiento ni en el desarrollo posterior de la guerra. Entonces, ¿de dónde se sacan esto? Bueno, ahora le van a negar la denominación del aeropuerto de Murcia, ¿no? Sí, incluso empleando a la abogacía del Estado para oponerse al bautizo del aeropuerto por el gobierno regional. O sea, es un caso tal de sectarismo. Aquí también lo hemos dicho. O sea, la izquierda pretende que no pueda homenajearse a ningún español en el espacio público a no ser que la izquierda dé permiso. Sí que es verdad, lo comentábamos a micro cerrado, que al final el marquesado de Ramón y Cajal se va a mantener. Sí, claro. También en el ducado de El Abra. Condado de Labra. Ah. Esta es una dignidad que se le otorga a un empresario de la época y se debe de entender que no era demasiado afín al régimen cuando se mantiene, pero no se sabe el por qué se mantiene este título. Y el marquesado de Torroja. El marquesado de Torroja, bueno, que también es a que le título corresponde póstumo, a la cantante Ana Torroja. Ana Torroja, sí, efectivamente. Pero bueno, su abuelo, en este caso, era un científico eminente, un ingeniero de gran prestigio. Es curioso que muchos de estos casos se han concedido a título póstumo, con lo cual ni los que se mantienen, ni por supuesto muchos de los que se están haciendo desaparecer, han sido disfrutados por la persona a la que se quiere realmente ahora ajusticiar en el mejor sentido de la palabra. Y en el caso que decíamos antes de Calvo Sotelo, en el de José Antonio Primo de Rivera o en el de Mola, hay tantos que no han sido jamás titulares de la dignidad nobiliaria de la que se trate. Hay uno muy curioso, el de Queipo de Llano, que lo rechazó de una manera extraoficial, porque él quería ser duque y no marqués de Queipo de Llano. Y se decía que él tenía la idea de que tenía tantos méritos como podía haber tenido Mola o alguno de los que habían sido, Calvo Sotelo, de los que habían sido concesionarios de un ducado. Y no se le dio el ducado, se le dio un marquesado que es algo menor en dignidad. Entonces él no lo usó nunca.
No lo usó nunca. Cuando murió pasaron varios años hasta que la familia pidió la sucesión del título y pasaron tantos años que hubo que rehabilitarlo. Entonces, esa actitud de Queipo de Llano era una muestra evidente de su desacuerdo con Franco en muchas cosas. Bueno, pues pese a eso, ahora se quita también el título de Queipo de Llano. No se menciona el título principal que dio Franco durante su periodo, que es el de Príncipe de España. Bien, pero es que eso... Sí, es un título para una persona, claro, y que además concluye cuando esa persona es proclamada rey. Sí, pero aparte de todo es que los títulos de la familia real quedan al margen de esto. Por ejemplo, Franco en el año 67 permite el uso en España del ducado de Badajoz. Permitir el uso de un ducado no es crearlo ni concederlo. Y entonces queda la duda de si ese título realmente lo había creado en Estoril don Juan para su hija. Él permite el uso en España a doña Pilar de Borbón del título de duque de Badajoz. Y esa maniobra se repite en el año 72 con don Alfonso de Borbón-Dampierre, que tampoco se toca su título, y cuando le hacen duque de Cádiz. Lo que añade Franco a la fórmula de permito su uso en España es que acompaña el tratamiento de Alteza Real tanto al concesionario del título de duque de Cádiz como a su cónyuge y a sus descendientes. Una redacción jurídicamente malísima también la que se da. Entonces, pero esto es claro, como el príncipe de España sobre todo, son títulos de la familia real, dignidades protocolarias que exceden de lo que es la remuneración de un servicio a la patria, como es un título nobiliario normalmente. Entonces, cuando se trata de dar una posición en el protocolo del Estado, que es lo que se ha hecho posteriormente a partir del año 87 con los títulos de duque de Palma de Mallorca, hoy desaparecido, y de duque de Lugo, estos son títulos que lo que tratan es de dar una posición en el protocolo oficial del Estado a los cónyuges de las infantas que carecen de título por su casa. El conde del Alcázar de Toledo, con grandeza de España. Desaparece, era de la familia Moscardó, una familia objeto de asesinatos de lo más cainitas, ha salido la palabra antes, pues efectivamente cuando se le hace el chantaje al general Moscardó de que o rinde el Alcázar o asesinan a uno de los hijos que lo tienen prisionero, pues no lo asesinan en ese momento, pero lo asesinan finalmente, y sin embargo resulta que por esta ley de reparto de papeles en la película de buenos y malos, resulta que el general Moscardó es el malo de la película y sus hijos asesinados también, y sin embargo los que los iban a haber asesinado caso de haber tomado el Alcázar, pues son los buenos. La verdad es que detrás de cada título hay una historia. Claro, historias muy trágicas. Muy trágicas, como fue la Guerra Civil. Muy en su llamativa, conjunto. efectivamente. Es que pretender ver a 60 años vistas del final de la Guerra Civil, ver si aquello estaba justificado o no, pues no tiene ningún sentido. En una Europa en la que gobernaban Hitler, Mussolini y Stalin, no se puede hablar con los criterios de la Constitución del año 78 ni de la democracia formal que tenemos. Sí que es verdad que la retirada de estos títulos, más allá de buscarle una justificación histórica, tiene también una justificación simbólica para la izquierda. Sí, sí, claro, por supuesto. Es el acabar con esto, con el intento de legitimación, no solo del régimen de Franco, que se podría intentar, de hecho, y para eso está la libertad de expresión y de investigación histórica y de cátedra, pero se quiere acabar también con la legitimación de la transición. Se quiere hacer un ajuste de cuentas, por supuesto ya pactado cuál es el resultado, de la transición. Y por eso se quiere acabar con los títulos de Alejandro Rodríguez de la Cárcel, el condado de Valcárcel, o de Iturmendi, o de Arias Navarro, que toda esa gente ha sido premiados ya por don Juan Carlos. Entonces se está restando la posibilidad de actuación de un rey en la... O sea que aquí se mezclan títulos concedidos por el rey Juan Carlos y títulos concedidos por Franco. Sí, sí, claro, por supuesto. Es que es lo mismo de alargar lo del concepto del régimen de Franco hasta el año 81, se alarga lo de los títulos nobiliarios hasta lo que se considera que se está premiando en las figuras de los agraciados, se está premiando actitudes franquistas o no, y de ahí el que Arias Navarro, la señora de Mirás, todo esto pues sean privados de sus títulos a posteriori. Y también detrás de eso está como la lucha de clases. El Partido Comunista también cuela ahí. Bueno, muchas cosas, pero sobre todo lo que es dramático, y al margen de los títulos, que los títulos a fin de cuentas se ha salvado, y yo estoy contento con ello, el condado de Maeztu. Al pobre Ramiro de Maeztu lo asesinan en Paracuellos, es una de las víctimas de la represión del Frente Popular, y ha sido embajador en Argentina, por ejemplo, en época de Alfonso XIII, es un gran intelectual, defiende la hispanidad,
y estuvo muy tentada la comisión que lo estudiaba de hacer desaparecer su título. Sin embargo, se ha salvado. No sabemos si será porque el presidente del gobierno ha estudiado en el Instituto Ramiro de Maeztu, como la reina doña Leticia, y entonces pudiera ser que eso haya influido algo. El caso es que a Ramiro de Maeztu, desde luego, no había ningún motivo para privarle de un título que se le concede con motivo del centenario de su nacimiento, 1974, Franco le otorga título póstumo el título de conde de Maeztu, y ese se ha salvado. Pero lo que sí que hay en todo esto es hablábamos de la lucha de clases y todo esto, no tanto, pero claro, en última instancia la ley es ley de la memoria histórica, no ya de la memoria democrática. Entonces habría que ver si tiene justificación los títulos que se han concedido durante todo el antiguo régimen, desde época de los Trastámara hasta nuestros días, porque entre esos títulos se ha sacado a relucir ahora muchas cosas de gente que ha traficado con esclavos. Bueno, pues efectivamente, cuando la esclavitud era legal en el Imperio Español, hubo muchos titulares de dignidades nobiliarias que traficaban con esclavos. Ese será el siguiente paso. Pues porque seguramente. Por ahí va también ahora la guerra cultural, ¿no? Bueno, la señora Colau ya retiró hace tiempo el monumento a un título del reino porque había sido de estas características, Marqués de Comillas. Y entonces, si ahora nos ponemos a revisar toda la historia desde los visigodos para acá, Imagínate, para convertirla en democrática, habrá que sacar a todos los muertos, no ya del Valle de los Caídos, habrá que sacar a los muertos del Escorial, a los muertos de Poblet, a los muertos de las huelgas reales, porque es que al final no vamos a encontrar ningún personaje democrático más allá de nuestros días. Eso está claro. José Luis, ¿a ti te han consultado? A mí nada en absoluto. En absoluto. ¿Y conoces a alguien que le haya consultado, algún experto? Yo sé de alguien al que llamaron en un primer momento para lo de la recalificación del Valle de los Caídos. Ahí sí se hizo una cosa. Se llegó a unas conclusiones, pero eso se ha superado ampliamente, lo que se llegó allí. Y además poco cabía ya que decirse, ya estaba todo decidido de antemano. Pero... Lo digo porque para señalar estos 33 títulos, es verdad que hay poca transparencia en cuanto a quién se mueve por detrás en las comisiones, en los consejos, en los grupos de expertos, de sabios, ya sabemos que les gusta llamarlos con toda la pompa, ¿no? Esto habría que pedirlo por la ley de la transparencia, que nos informasen qué criterios han seguido y quiénes han sido los responsables. Como el informe que al final pudimos conocer, que lo había hecho Ángel Viñas, sobre el aeropuerto de Murcia. Claro. Y de la Sierra. Pasa lo mismo, Nuria, con los peritos y expertos a los que Baltasar Garzón les pidió informes para abrir esta causa general al franquismo. Eran siempre los mismos, y 3 o 4. Y encima, claro, todos en un sentido ya predeterminado. Es decir, no había informes contradictorios, que suele ser lo habitual. Uno a favor y otro en contra. No, solo se pedían informes de una parte para justificar lo que luego querían hacer, pues en el gobierno, en el caso del aeropuerto con el nombre de Juan de la Cierva, o en el caso pues, del ex juez Garzón, de seguir adelante, de tener un papel firmado por un académico que justificase lo que querían hacer, nada más. Es decir, se está en un momento en el que incluso no se admite la disidencia académica del estudioso, del investigador, y a la espera de que te puedan meter un paquete por exaltación del franquismo según la ley. Tampoco se define lo que es esa exaltación del franquismo o apología del franquismo. No interesa, Pedro, tampoco. Es un título cuanto penal más en vago blanco. quede, pues Queda al albur a más gente de puede lo que afectar, decida ¿no? la fiscalía específica y luego lo que te decidan los funcionarios y los jueces. Pero mientras tanto te ha puesto una multa de hasta 150.000 euros. Muchos de nuestros oyentes quizá no sepan qué supone ser conde, marqués, duque en España. ¿Qué supone? ¿Qué les estamos quitando? Teóricamente es la expresión de un agradecimiento, de una consideración favorable por parte del poder soberano que les ha otorgado ese título. En este caso en particular de los que hablamos, Franco en la mayoría de los casos, o el rey don Juan Carlos. El por qué viene ese ánimo favorable al adjudicatario de un título, pues porque ha hecho un servicio a la patria, un servicio en el ámbito militar,
salvar a España de una situación difícil de separatismo, de que la Unión Soviética podía haber intervenido decisivamente en su historia a partir de ese momento, etcétera, etcétera, o, en muchos otros casos, a unas actividades empresariales, a unas actividades científicas, como el caso de los que hemos citado antes de Ramón y Cajal, unas actividades eminentemente intelectuales, como las de Ramiro de Maeztu o las de varios otros, el conde de Arruga, que también se salva el título, el oftalmólogo Arruga. ¿Qué significa eso? Pues muy poca cosa. Significa, para empezar, el tratamiento de ilustrísimo señor en aquellos títulos que no lleven aparejada la grandeza de España y el de excelentísimo señor en los que lleven grandeza de España. ¿Eso tiene algún valor hoy por hoy? Pues ninguno, realmente. Y aparte de esto, al contrario, tiene un gravamen, y es que te obliga a pagar unos, llaman impuestos, a unas cantidades que en las sucesiones posteriores a la concesión, la familia está obligada a pagar. Unas cantidades que no es que sean excesivas, pero que a fin de cuentas, y digo que se les llama impuestos, pero que no lo son, porque los impuestos, según dice la normativa española, han de pagarse en función de la capacidad económica del interesado. Resulta que aquí es una tarifa que se paga, sea cual sea la posición económica de la familia, por un título con grandeza o por un título sin grandeza. Ellos no reciben un sueldo por tener esos títulos. Sino todo lo contrario, tienen no que pagar una vivienda, no reciben... Tienen que pagar este mal llamado impuesto, tienen que pagarlo. Una tarifa, está bien dicho, si es verdad, José Luis, claro. Y tienen que pagarlo en el momento de las transmisiones. Ha habido veces que se han dado los títulos especificando que se otorgaban exentos del pago de esta tarifa en el momento de la concesión, y a veces se decía y en la primera transmisión o en la primera y en la segunda transmisión. Por eso había veces que los concesionarios pedían la facultad de designar sucesor y designaban no al hijo sino al nieto, para ahorrarse el pago de una transmisión. Eso lo hizo doña Carmen Polo cuando le dan el señorío de Miras, y en vez de dejarle el título a su hija, Carmen Franco Polo, que ya era marquesa de Villaverde consorte y duquesa de Franco titular, pues ella designa sucesor directamente a su fallecimiento a su nieto Francisco, de tal manera que se paga una transmisión menos en ese caso. ¿Y hay muchas renuncias? Porque pues eso sí, parece como de otro siglo, de otra época, ¿no? Sí, hay renuncias, no es una renuncia expresa, pero en el momento en que queda vacante un título y no se acude al Ministerio de Justicia, que es el competente en el caso, para pedir la sucesión, pues el título se va olvidando, se va muriendo. Se abre un primer periodo en el que se posibilita la rehabilitación, que ya no es la sucesión directa. En la rehabilitación hay que pedir, además, hay que aportar méritos especiales que justifiquen esa fórmula extraordinaria de la rehabilitación, y si no, al cabo de los 40 años de vacancia de un título, pues se extingue sin más. Y sí, hay muchos títulos que se han extinguido por esa vía de que nadie ha acudido a ellos. Y no siempre es porque no haya sucesores, es porque se olvidan de ello, no quieren saber nada de ello. Claro. No sé quién fue el conde de Lavajos. El conde de Lavajos sí, Onésimo Redondo. Vamos, no es Onésimo Redondo, el título se concede a su viuda. Sí, exactamente, por eso se iba a decir. Otro que no lo disfrutó en vida. Claro, muchos, la mayoría. Esta es una práctica que se daba mucho en el ordenamiento español, el conceder títulos a la viuda o a los hijos del interesado, porque se llegaba a la conclusión de que era tal el prestigio y la honra que acompañaban al personaje en cuestión, que ya un título lo hacía de menos. Esto pasó con Prim. Cuando asesinan a Prim, se crea el ducado de Prim para la viuda. Y al hijo que sucede en el marquesado de los Castillejos se le eleva la condición de duque también, y entonces el hijo se convierte en duque de los Castillejos. Pero al propio Prim no se le da nada en el momento de su asesinato. Qué feminista es esto, ¿no? Es más, el título de duque de Prim se le da a la viuda de Prim con idea de que pase a la hija de Prim y esta señora, porque el hijo ya tenía el ducado de los Castillejos, y entonces la sucesión del ducado de Prim está previsto que sea para la hija. Lo que pasa es que la hija se casa y ya no tiene hijos, y entonces se remodela la institución del título y ya se puede suceder por línea de varón. Qué interesante. Y el condado de Fenosa, bueno, es el que se decía que era el único título que cotizaba en bolsa. Claro, y además es la denominación del título, porque claro, uno puede ser marqués de su apellido, o de Casa López, o de tal, o del pueblo de donde procede su familia, o de la acción heroica de una batalla, Bailén, o donde se ha distinguido el general en cuestión. Pero claro, Fenosa son las siglas, el acrónimo de una empresa.
FENOSA, Fuerzas Españolas del Noroeste de España, Sociedad Anónima. Claro, ser un conde de Fuerzas Eléctricas del Noroeste de España. Y ese también es un título muy curioso. Cuando muere el conde de FENOSA, no se pide la sucesión porque él no tiene hijos de su mujer. Tiene sobrinos, pero llegan a un acuerdo con la viuda y no piden la sucesión. Pasa el tiempo necesario para que caduque el título y entonces se le vuelve a otorgar el título a la viuda. Y de la viuda pasa a los sobrinos de la viuda. Entonces se cambia por esa vía la sucesión del título, que da lo mismo ya, porque va a desaparecer si no lo impide esto el Tribunal Constitucional, o lo que sería bonito que derogasen esta ley posteriormente. Pero en fin, eso ya es adelantar acontecimientos. Lo serio de este asunto de los títulos nobiliarios es que un sector de las Cortes se atribuye una potestad correctiva a la jefatura del Estado, claro, a la corona. Ya no es a Franco, que dicen que lleva 40 y tantos años muerto, pero uno lo duda a la vista de la escandalera que tenemos con él desde hace unos años. Bueno, pero es que, como has mencionado, José Luis, esta lista de títulos incluye títulos dados por Juan Carlos. Pero claro, como el franquismo dura hasta el año 83, quién sabe. Pero ya está metida la puntita de un privilegio que se otorga el Congreso a sí mismo, en plan convención revolucionaria francesa, de decidir y corregir lo que hace la corona en una de sus atribuciones, que es la concesión de títulos. Evidentemente. El título se concede hoy día por el rey. Curiosamente, don Felipe no ha dado todavía ningún título. Don Felipe VI no ha concedido ningún título. Ha suprimido uno, el Ducado de Palma de Mallorca, que ostentaba su hermana. Sí. Pero lo que apuntaba Pedro es muy importante. Es un resto de las potestades que tenían los reyes absolutistas antiguos, y esto se corrige matizadamente cuando se le añade al decreto de concesión de un título de sucesión o de rehabilitación la firma del presidente del gobierno, el ministro de Justicia, alguien que ratifica en nombre del Ejecutivo la decisión política tomada por el rey. Es importante recalcar que en la Constitución española no se mencionan los títulos nobiliarios, pero sí de que el rey podrá conceder honores y dignidades de acuerdo a las leyes. Entonces, al decir de acuerdo a las leyes, es cuando entra como un tanque en un campo la ley de la memoria histórica, de acuerdo a las leyes vigentes en su momento y vigentes ahora. Y entonces esa ley expresamente declara que ni Franco como jefe de Estado de un reino, ni Juan Carlos como sucesor de este señor puede otorgar títulos a según y quienes ellos deciden, con unos criterios que estaría por ver. Yo no quiero dar nombres y situaciones para no dar ideas de nuevos títulos que se carguen, pero habría cosas muy discutibles con este criterio que no sabemos cuál se ha empleado, porque se quedan en el tintero cosas que no se sabe por qué. O sea, para ampliar la lista. Claro, para ampliar. Y se podrían ampliar a muchas otras cosas, porque por esta ley se podrían quitar las grandes cruces de según qué órdenes concedidas, o según qué otro tipo de privilegios o de dignidades. Cuando me preguntabas antes qué aportaba esto, no aporta nada en absoluto. Antes un grande de España tenía honores de capitán general, tenía pasaporte diplomático, tenía una serie de cosas que podrían reportarle algún beneficio que otro, tanto económico como de otra índole. Pero todo eso ha desaparecido. Ya no tienen los grandes de España ni pasaporte diplomático ni honores de capitán general. Con lo cual, ¿para qué me sirve a mí que me den un título que el día de mañana le va a costar el dinero a mi familia el mantenerlo? Pues no tiene mucho sentido. ¿Por qué le quitan el título al marqués de Suances? Por haber sido un ministro muy notable de la época de Franco, muy eficaz, dicen que era Suances, ministro de Obras Públicas y demás, y entonces toda la política del régimen que ahora se quiere echar abajo y decir que fue inútil y negativa, y todo esto se quiere quitar. Los Suances eran varios hermanos muy llamativos, pero este en particular es el que fue ministro de Obras Públicas. Y no tiene ningún sentido. Este señor, que se sepa, no participó en la represión ni nada que tenga este sentido. No está vinculado a la guerra civil. Acordémonos que el gobierno de la señora Carmena, municipal en Madrid, quiso quitar la plaza a Salvador Dalí por su vinculación con el régimen, porque fue recibido por Franco, porque aceptó encargos de la familia Franco y demás. Si eso es admisible, pues a mí desde luego no me lo parece, muchísimo menos. La verdad que la suerte de tenerte aquí, José Luis, yo iría título por título contando la historia, pues, porque claro... Permíteme que te cuente de Dalí precisamente. ¿Sí? A Dalí se lo concede el rey Juan Carlos el título de marqués de Dalí de Púbol, del castillo que tenía,
y se lo conceden como un título normal que se pueda suceder en la familia. Dalí no tenía hijos, tenía sobrinos, una hermana y sobrinos. Se enfada con la hermana, escribe al rey y le pide que el título se extinga a su muerte. Y se lo concede el rey y por eso ese título no se menciona tampoco. Qué bueno. Podemos seguir, porque yo creo que es verdad, Pedro, que ya que tenemos a José Luis, podríamos contar la historia detrás de cada represaliado de título, podemos decir. Pero permíteme un paréntesis, un inciso, que Nuria, es que es muy interesante lo que ha comentado José Luis. Ahora son los títulos, pero sentado el principio de que todo lo que hizo el franquismo era ilegal, salvo que se diga lo contrario, la seguridad social puede va a ser ilegal. A cantidad de títulos, de honores, de esos grandes cruces, como mencionabas, pues la orden de Carlos III, la orden de Isabel la Católica, pero también puede extenderse a doctorados honoris causa, por ejemplo, a miembros de todas las academias españolas, no solo la de la lengua, la de historia, la de química, la de matemáticas, distinciones, embajadores nombrados fuera de la carrera diplomática, que se hace hoy día, o sea, embajadores específicos para una misión. Puede afectar también títulos universitarios. Todos los títulos, por ejemplo, los títulos de don Ángel Viñas, están firmados por su excelencia el generalísimo Francisco Franco, jefe del Estado, y en su nombre el ministro de Educación Nacional. ¿Se va a tener que volver a examinar? Entonces, si así nos ponemos... Puede grabar un vídeo ahora para Twitter rompiendo el título, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto se llamaba rasgar el título antiguamente, ¿no? Bueno, esa era una... Lo nobiliario. Sí. No, había una figura muy extravagante en el derecho nobiliario español, que era el vizcondado previo. Cuando un señor normal, normalmente hidalgo, de familia noble, pero se le concedía un título nobiliario, no podía pasar directamente a ser marqués o conde, duque no, pero entonces se le concedía un vizcondado. Que entramos también en el truco de que había que pagar los derechos correspondientes. Y se le daba el vizcondado previo de la denominación que fuere. Y este vizcondado previo se cortaban las puntas del sello, se anulaba, y una vez que el vizconde de no sé cuántos dejaba de serlo, ya podía ser un vizconde, podía ser hecho marqués o podía ser hecho conde a posteriori. Y entonces luego se han rehabilitado esos vizcondados previos, algunos de ellos se han rehabilitado como si fueran títulos normales, y por eso los pocos títulos de vizconde que hay en España, al contrario que en Francia, son unos títulos sospechosos de que se han rehabilitado muchos de ellos indebidamente, porque eran títulos pensados y creados para eso, para desaparecer en el momento, en unas horas, en una semana o en unos meses. Y cuando se normalizaba esa situación, se cancelaba cortándole las esquinas del sello que lo validaba. Había muchos títulos que se daban, por ejemplo, para no pagar las deudas que contraía la corona con ciertos banqueros. Pasado el tiempo, el banquero decía: señor, tal, yo tengo una gran cantidad de méritos que aludo en este memorial, y si vuestra majestad me concede esto, yo le perdono a la corona los miles de ducados que le he prestado para mantener picas en Flandes. La vanidad. Bueno, qué bueno. Tenías aquel, sí. Claro que sí. Además, todo esto está hecho de tal manera, o sea, no solo con espíritus vengativos, sino también está hecho por chapuceros. El año pasado, el Ministerio de Ciencia que dirigía Pedro Duque, el astronauta, suprimió los nombres de los premios de investigación científica que daba el Ministerio. Y entre ellos, pues por supuesto, Juan de la Cierva estaba ahí, estaba también Alejandro Valespina, Ramón y Cajal, ¿no? ¿De qué tenía culpa este señor? Bueno, pues había dos premios a las categorías de física y química que llevaban los nombres de Blas Cabrera, físico, y Enrique Moles, químico. Pues estos señores fueron víctimas del franquismo, pero auténticas víctimas. Estuvieron los dos exiliados, dada su vinculación a favor del Frente Popular. Bueno, dio absolutamente igual. Hay quien dice que era porque los premios no tenían un equilibrio entre hombres y mujeres. Acabaremos como Nueva York, con las calles con números. A este paso. Pues mira, entre tonterías y esto, prefiero el callejero basado en números. Pero es que estamos ante gente absolutamente inculta, sectaria, que actúa por 3 o 4 consignas que reciben de otros que han oído pues en una emisora de radio o similares,
y que a los que les da todo absolutamente igual, incluso pasar por encima de aquellos a los que dicen defender o aquellos cuya memoria pretenden reivindicar y homenajear. No hay que perder de vista este argumento que dices tú, vamos a acabar como en Estados Unidos. Sí, en efecto, todo esto viene del extranjero. La remodelación que están haciendo ahora de la guerra de secesión en Estados Unidos es un absurdo de tal calibre que obliguen a los espectadores que ven Lo que el viento se llevó a aguantarse un cartelito que les explique lo mala que fue la esclavitud en la humanidad. Dicen, bueno, ya lo sabemos, pero vamos a demoler ahora el Coliseo Romano porque es el escenario de una gran cantidad de actuaciones totalmente fuera de nuestros parámetros culturales y morales. Como nos descuidemos, como ellos nos marcan descuidemos, tendencia y aquí llega después. como nos descuidemos, hará un parque temático de las víctimas del Imperio Romano en el Coliseo. Y entonces, claro, ante una norma que viene de fuera y se concibe de esa manera, ya es muy difícil. Es que lo que ha dicho José Luis de Lo que el viento se llevó con una introducción previa es completamente verdad. Hace unos meses me puse la película en televisión, de bajada de una de estas plataformas, y salía una señora afroamericana, o sea, de color oscuro de piel, explicando que la película pues representaba una época idealizada, pero por eso mismo que no era un reflejo fiel de la historia, que por supuesto la plataforma condenaba la esclavitud y nos toman por estúpidos, condenaba todo, sí, bla, bla, bla. Y dice, es que además estamos en una fase de irracionalidad absoluta en la que esta gente que nos hace y deshace la historia, pues debe de pensar que uno ve Lo que el viento se llevó y sale a la calle pues vestido como Escarlata O'Hara, en tu caso, Nuria, pues José Luis y yo saldríamos como el capitán de Red Butler, o saldríamos pues como el coronel de los voluntarios de Carolina del Sur, con sombrero. Sí, y entonces nos vamos a ir vamos a comprar una finca pues en Ciudad Real y a plantar algodón, claro. Y vamos a plantar algodón y a tener esclavos. Que canten espirituales. Pero es curioso cómo hay sociedades que son más absurdas o más ucrónicas o más frikis que otras. En Estados Unidos se prestan a esto. En Francia, sin embargo, tienen a Napoleón todavía como un gran héroe, un señor que ha invadido, estamos hablando de la invasión de Ucrania, y nadie va a decir que esté bien la actitud de Putin en Ucrania. Sin embargo, Napoleón hizo lo mismísimo que Putin, corregido y aumentado, en España, por supuesto, y en otros muchos puntos. Y sin embargo, lo tienen enterrado con gran pompa en los Inválidos de París, y de momento no parece que haya ningún movimiento llamativo que tienda a enterrarlo en una fosa común o algo similar. Posiblemente lo veremos más adelante. Efectivamente, lo veremos, porque ya en Francia hay vigente una ley que considera el colonialismo un crimen contra la humanidad. Y al que se atreva a decir algo que los popes intelectuales consideren apología del colonialismo, multa y proceso. El wokismo, que se llama. Sí. Es verdad que no hay que dar por hecho, José Luis, Pedro, que todo el mundo conoce la historia. Entonces a mí me gusta ser muy pedagógica. Entonces yo creo que antes de despedir a José Luis sí podríamos hacer un repaso de estas 33 y que nos cuente la historia. Y tú, Pedro, seguramente podrás aportar algún dato también. ¿Qué hizo el Marqués de Dávila? El Marqués de Dávila era militar. Era un militar de los que participó en el movimiento. Entonces, a partir de ahí, pues ese sí que se puede decir que consolidó el régimen o ayudó a imponerlo. ¿El Marqués de Saliquet? Lo mismo. Los primeros títulos que da Franco son todos a compañeros de armas. A los jefes de tierra, mar y aire más importantes, el almirante Moreno, que es el Marqués de Alborán, a Saliquet, a Queipo de Llano, a Mola, a Yagüe, a todos estos son todos ellos militares que participan en la sublevación, y luego algunos de ellos siguen colaborando con el régimen y demás. Pero hay un caso curioso. El que era el jefe de la aviación española, Quindelán. Sí. El general Quindelán le ofrece Franco ser marqués de Quindelán. Y Quindelán se las daba de muy monárquico juanista. Y entonces le tiende una trampa a don Juan. Le pide permiso a don Juan, como rey en el exilio, de aceptar el título que le ofrece Franco. Dice, claro, no puedo negarme
porque me lo ofrecen como representante de toda la colaboración al movimiento que hizo la aviación en la guerra. Y entonces, claro, don Juan no tiene más remedio que decirle, pues acéptalo. Y entonces lo acepta. Y el que se moría de ganas de ser marqués y que no lo iba a hacer don Juan, dice, pues... Aquí hay una cosa que en ese periodo que va desde el año 39, que gana la guerra Franco, hasta el año 47, que se promulga la ley de sucesión, y en el año 48 se dictan las normas de adecuación de la normativa española a la nueva situación en la que ya hay un jefe de Estado en un reino, se vuelve a poner de pie la legislación vigente en el tema de los títulos nobiliarios. Pero entre el 39 y el 47, los descendientes de las familias con títulos lo que han hecho ha sido acudir a la Diputación de la Grandeza, que funcionaba de manera privada, y a don Juan, diciéndole, en la guerra asesinaron a mi padre, se murió de gripe mi hermano mayor, tal, yo quiero suceder en el título. Ahora mismo no hay en España un ordenamiento que me avale. ¿Cómo hacemos esto? Entonces don Juan le mandaba a través de su casa un escrito, decía que sí, que le parecía muy bien que fuese el nuevo marqués de o el nuevo conde de. Y eso se pasaba también por la Diputación de la Grandeza, que actuaba, como digo, en privado. Era una asociación totalmente privada. Cuando Franco dicta la ley de sucesión y las leyes posteriores en el año 48 de volver a poner en pie la legislación que había derogado la monarquía, la República con respecto a los títulos nobiliarios, lo que hace es que tienen que pasar por el Ministerio de Justicia todos aquellos títulos que han pasado previamente por don Juan y por la Diputación de la Grandeza. Y unos pasan y otros no. ¿Así? Y entonces, claro, nos encontramos cada vez con dos titulares, uno que ha pasado por don Juan y otro que no lo ha hecho, pero sin embargo ha pasado por el Ministerio de Justicia. ¿Y entonces, de momento, legislativamente hablando, lo que tiene valor es lo que diga el Ministerio de Justicia, lo que se publica en el BOE. Y entonces, luego se puede llevar a pleitos, se pueden hacer muchas cosas, pero en esas estamos. ¿Marqués de Alborán? ¿Tiene algo que ver con el cantante? Sí, por supuesto. El Marqués de Alborán es el bisabuelo de Pablo Alborán y ellos se llaman Moreno de apellido. Cuando al Marqués de Alborán, que es el jefe de la Armada Española durante la Guerra Civil, lo hace Marqués de Alborán porque una gran parte de la actuación suya tiene lugar en el Mar de Alborán, pues unen el apellido, sus descendientes, unen el apellido y se llaman Moreno de Alborán. Y el título se llama Marquesado de Alborán. Y ese ahora lo lleva uno de los tíos de Pablo Alborán. Qué bueno. ¿El Marqués de Varela de San Fernando? El Marqués de Varela de San Fernando era el que siempre se decía de él, el bilaureado general Varela, el que le tenía 2 laureadas, y por tener 2 laureadas concedidas, que es la máxima condecoración militar española, fue el que tuvo el honor de imponerle a Franco la laureada cuando en el desfile de la Victoria del año 39 el gobierno le otorga a Franco la laureada. Pues ese es el general Varela, que también se casa con una señora de familia aristocrática que es juanista y que luego se separa bastante del régimen, y entonces se enfrenta a Franco en algún momento, y por tanto tampoco es una persona claramente identificable con la figura de Franco a lo largo de su régimen. ¿Conde de Benjumea? Los Benjumea son también empresarios andaluces en este caso, y gente con vinos y demás, y banca y demás. Entonces son empresarios que participan con el régimen en su apuntalamiento, digamos. ¿El Marqués de San Leonardo de Yagüe? Ese es el general Yagüe. El general Yagüe. Conde de la Cierva, ya lo hemos comentado. Sí. El Marqués de Vigón. Don Juan Vigón y Suer Díaz, que era también ministro de Obras Públicas de Franco. Y él era, yo creo que era militar de carrera. General y jefe de Estado, de Estado Mayor de Franco. Sí, pero su gran actuación es como ministro de Obras Públicas y entra de lleno en esa vinculación del régimen con la gran obra pública. ¿El conde del Castillo de la Mota? La condesa del Castillo de la Mota, la primera condesa era Pilar I de Rivera, hermana de José Antonio, y porque la sede principal y más, ahora dicen emblemática, bueno, la más llamativa de la sección femenina de Falange era el Castillo de la Mota. Y entonces allá la hacen condesa del Castillo de la Mota. Que aquí se puede hacer también una disquisición. El tema de la distinción entre los marqueses y los condes, muchas veces los títulos de condes hacen alusión en su denominación a un edificio singular. Hemos hablado del condado del Alcázar de Toledo, hemos hablado del conde del Castillo de la Mota. Estos títulos hacen referencia a que su participación ha sido más institucional que de otra manera. Los condes que salen de la presidencia de las Cortes, el conde de Iturmendi, el conde de Rodríguez de Barcárcel, todos estos hacen referencia a que hay un edificio, las Cortes Españolas, donde tiene su sede un órgano importante del gobierno del Estado. Y, sin embargo, los marqueses y los ducados hacen referencia
a territorios. Las marcas que dan nombre al marquesado son territorios fronterizos, y en su momento la marca hispánica es famosa, y entonces el título de marqués hace alusión a un territorio. El título de ducado es una marca grande, ya es un territorio grande. El ducado de Cantabria, que había en tiempos de los visigodos, o el ducado de Mérida, eran el equivalente, digamos, a ciertos gobiernos civiles o a ciertos, ahora diríamos, comunidades autónomas que se hacían llamativas. Entonces, eso es curioso, el Muy hilo curioso. del condado de Castelló de la Mota, eso es curioso. La Casa Cervera. El de Casa Cervera es el del almirante Cervera, que era también uno de los jefes superiores de la Armada Española, al igual que el almirante Moreno, era realmente el máximo responsable de la Armada Española, el almirante Cervera. Sí, El de Bau. el conde de Bau sí es un político muy eminente, que Joaquín Bau Noya. Tampoco se puede decir del que sea un sostén del régimen. Lo hacen conde unos días antes de morirse, que esto era muy frecuente tanto en época de Franco como a posteriori. Y la anécdota es que cuando a él le comunican que el caudillo le ha dado el título de conde, dice, pues no me lo explico, porque no estamos en vísperas del 18 de julio, ni del 1 de abril, ni de uno de los días específicos en los que dan estos títulos. Y claro, lo que no se sabía al hombre es que estaba a punto de morirse, y eso lo sabía Franco, por eso da el título. Carrero Blanco también está. Carrero Blanco, por supuesto, que Carrero Blanco, cuando se le da el ducado con grandeza de España, título póstumo, es siguiendo una tradición de que a los presidentes del gobierno que se les asesina, a ellos o a sus familias, se les otorga un ducado. Dato, Prin, que hemos hablado antes, Dato, Canalejas, Cánovas del Castillo, todos estos tienen sendos ducados. Y a Carrero Blanco se le da también. ¿Qué ocurre? Que con la perversidad que tiene esta ley, se haga de Bildu uno de los que sostienen la aprobación de la ley que priva a Carrero Blanco de su título, a un servidor de España que ha muerto sacrificado por los enemigos de la unidad de España, y que sin embargo los otros aparezcan como luchadores por la democracia y por la libertad, pues desde luego rompe mucho la moral de la ley y del pensamiento que la influye. Rodríguez de Valcárcel. Rodríguez de Valcárcel fue el presidente de las Cortes que proclamó rey a don Juan Carlos. Aquí es curioso también ver cómo la memoria se ha ido alterando con el tiempo. Hace años se están poniendo en televisión, con distintos motivos, imágenes de la proclamación de don Juan Carlos. Rodríguez de Valcárcel dijo aquella famosísima frase, decía: señores procuradores, señores consejeros del reino, desde la moción en el recuerdo a Franco, manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará como Juan Carlos I. Bueno, pues eso desde la emoción en el recuerdo a Franco ha sido cortado en multitud de ocasiones en todas las cadenas de televisión, porque fluye por allí una grabación que ya ha sido alterada y se omite, pero además eso es un corte llamativo, y se ha quitado la frase desde... Eso es alterar la historia. Si lo dijo, ¿estará bien o estará mal? Evidentemente. Pero pónganlo ustedes, porque decirlo lo dijo. Sí. Bueno, hemos hecho un gran repaso. Se me queda alguno: Fernando Suárez de Tangil y de Angulo. Bueno, no, ya quiero romper una gran lanza por él. Fernando Suárez de Tangil fue alcalde de Madrid con Primo de Rivera. Fue el jefe de la Cruz Roja Española durante la guerra. Fue ministro de Obras Públicas con Franco. Y estaba casado con una señora que había rehabilitado para sí el título de conde de Vallellano, de condesa de Vallellano. Entonces, él era marqués de Leiva. Y entonces Franco le ofrece una grandeza de España y él pide que la grandeza de España sea para el título de condesa de su mujer y no para su título de marqués. Y yo le tengo un cierto cariño porque él fue además presidente de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos. La Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos es la que custodia el cementerio de la Florida, donde están enterrados los asesinados por Napoleón en ese movimiento que decíamos tan injusto de invasión de España. Bien, el conde de Vallellano, cuando se le ofrece ser presidente de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, es porque la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos dice: ¿dónde vamos nosotros en el año 39 siendo la Sociedad Filantrópica de Milicianos? Dice, nos cambiamos el nombre, nos disolvemos, y entonces acuden a este señor como jefe que ha sido de la Cruz Roja Española y dice él: sí, vamos a quedarnos nosotros con el mismo nombre, porque yo sé que los milicianos del siglo XIX no son los milicianos del Frente Popular del siglo XX, y lo que vamos a hacer es actuar prudentemente. Entonces él deja pasar 20 años desde el año 39 hasta el año 59 y entonces pide ayuda a la que le sucede a él como alcalde de Madrid, que es el conde de Mayalde, y
pasados 20 años, cuando ya se ha reconstruido en gran medida Madrid después de la guerra y demás, entonces le pide que le restaure el cementerio de la Florida, que construyan una nueva ermita en el cementerio de la Florida, y ya sin esos prisas y sin esas alarmas que se producían en la primera posguerra, pues ya él vuelve a poner en marcha el funcionamiento normal de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, con ese nombre de los milicianos que él sabe salvaguardar en ese momento. Y le dan la grandeza de España, él que ha sido juanista y que le ha ofrecido la renuncia a Franco varias veces. Sin embargo, cuando Franco lo destituye de ministro de Obras Públicas, pero no es por ningún motivo contra él, sino que lo hace presidente del Consejo de Estado, él era letrado del Consejo de Estado, lo hace presidente del Consejo de Estado y le da la grandeza de España para ese título que él elige, que es el de la mujer. Pues hablamos de historia de España, nos guste o no nos guste. Pues así es. Mira, cuando sacaron a Franco del Valle de los Caídos, hubo gente, clérigos incluso, que dijeron que, bueno, pues que así se calmarían. Y que a fin de cuentas, Franco no tenía que estar en el Valle de los Caídos porque no había muerto durante la guerra, etcétera, etcétera. Incluso algún magistrado del Supremo, miembro del Opus Dei, dijo que por supuesto, que dada la relevancia de la figura de Franco, se podía decir que el cuerpo, los restos mortales de él, no eran propiedad de su familia, eran una especie de bien público, y porque por eso el Estado podía disponer del cuerpo de Franco y decidir el enterramiento. El traslado, sí. Ahora también van a por duques y marqueses. Esto no tiene final. En el Valle de los Caídos ya se está hablando de separar a los muertos. Si se pudiese hacer tranquilamente, si estuviese cada muerto identificado y en un ataúd, no habría ningún problema. Pero para conseguir la separación que piden unas familias, un puñado, pues se va a seguir profanando columbarios y osarios. Dedicaremos un programa al Valle de los Caídos. También estamos ahora con los duques y los marqueses. Y más de uno pensará, bueno, yo que no soy más que Pérez y Pérez, o Fernández, como es mi caso, pues esto no nos afecta. Dice, sí, esto afecta a todo el mundo, a todos los ciudadanos españoles que queremos una convivencia en paz, y no van a parar, a no ser que nosotros demos la batalla, que nos levantemos y digamos, ya está bien, dejen a los muertos en paz y ocúpense de los vivos. En fin, ha sido un placer tenerte, José Luis. Para mí ha sido un placer estar aquí. Me gustaría que para despedirte contaras lo que me has contado al micro cerrado y por qué te dedicas tú a esto, de la genealogía. Pues, ya que me lo pides, no me puedo negar. Cuando en 1967, que yo contaba con 9 años de edad, viendo un reportaje en la revista Blanco y Negro sobre el cincuentenario de la Revolución Rusa, una hermana de mi padre, la tía Concha, a la que rindo aquí tributo de cariño póstumo, me explicó a la vista de la fotografía que aquella era la familia imperial rusa a las que habían asesinado durante la Revolución Rusa. Y señalando a la imagen de la gran duquesa Anastasia, dice, bueno, esta es Anastasia que no se sabe si se salvó o no se salvó. Y yo con 9 años dije, pues yo voy a averiguar qué pasó con Anastasia. No lo averigué yo, lo averiguó la investigación oficial que se produjo a finales del siglo XX ya en Rusia, y mediante pruebas del ADN de los restos, muchos años desaparecidos, de la familia imperial rusa, se llegó a la conclusión de que la gran duquesa Anastasia había sido asesinada con el resto de su familia, digan lo que digan la película de la 20th Century Fox y de más el musical famoso, etcétera, etcétera. Pero ese fue el origen de mi interés por estas ciencias arcanas. Con 9 años. Qué escena. Pues José Luis San Pedro, historiador, escritor, jurista, genealogista y miembro numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Muchas gracias por haber estado con nosotros, José Luis. A vosotros siempre, muchas gracias. Gracias, Pedro. Te veo muy pronto. Eso espero. Un abrazo, Nuria. ¿Qué hace más daño a la convivencia de la sociedad española? ¿Te hace daño la historia? Parece que en eso estamos, en sentir la historia. ¿Te hace daño la política del pasado? Esos políticos que con la excusa del pasado o del futuro asfixian nuestro presente. Desmemoria histórica. Muchas gracias. Un abrazo enorme a repartir. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.